Risul presenta Integrando la Industria. Sabemos que en la industria encontramos distintos tipos de aplicaciones y cada una tiene características diferentes, las cuales debemos de abordar de forma particular, con el propósito siempre de ser los más productivos posibles. Y en el campo industrial sucede con los motores y las aplicaciones de alta inercia, las cuales generalmente cuentan con tiempos de detención bastante elevados que impactan directamente en la productividad de la planta e incluso en los costos. Y son de estas aplicaciones de las cuales hablaremos el día de hoy y saber cómo obtener la máxima productividad y ahorro energético de las mismas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Risul. Y es por eso que el día de hoy tenemos con nosotros a dos especialistas de electrónica de potencia en Risul, los ingenieros Juan Sánchez y Rogelio Reina, en este caso desde la Ciudad de México, para platicarnos sobre estas aplicaciones y cómo podemos obtener el máximo provecho de ellas. Ingeniero Juan Sánchez, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias Paco, de nuevo por estar aquí contigo, es un gusto. Al contrario, gracias. Ingeniero Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Esperando que también se encuentren bien quienes nos ven y o escuchan en este podcast, ¿no? Así es. Y bien, para empezar y estar todos en la misma sintonía, ingeniero Roger, ¿qué son las aplicaciones de regeneración y por qué se les conoce de esta forma? Sí, básicamente hablamos que hay regeneración cuando el motor se comporta como un generador. Hay varias situaciones, a grandes casos, a grandes rasgos, dos situaciones donde se presenta esta regeneración. Estamos hablando al momento, por ejemplo, de querer detener en una aplicación una carga muy pesada, que tiene mucha inercia, básicamente a eso me refiero, es muy pesada, se habla que es mucha inercia. La idea es poderlo, en algunos casos se requiere detener de forma rápida y es cuando el motor se comporta como un generador, regresa energía a grandes rasgos al variador de velocidad, si es un variador de velocidad el que está controlando ese motor. Por otro lado, hablamos de aplicaciones regenerativas como tal. En el funcionamiento de esa aplicación se está comportando la mayor parte del tiempo, no necesariamente todo el tiempo, tal vez podría ser solo una parte, como un generador. Básicamente porque en un momento el motor va más rápido de lo que le está indicando el variador de velocidad. En ese momento se comporta como un generador, regresa esa energía en el variador de velocidad, si es que está conectado a un variador de velocidad, ¿no? Ok, ya que menciona el ingeniero Roger sobre las aplicaciones regenerativas, ingeniero Juan, ¿puedes platicarnos cuáles son algunas de esas aplicaciones que podemos encontrar o que sean las más comunes en la industria? Sí, mira Paco, de hecho complementando un poquito lo que comenta este Roger, Sí. precisamente el motor cuando su carga rebasa la velocidad que ya en sí está girando la flecha del motor, es cuando se convierte en generador. Entonces el peso le gana a la velocidad de sincronía que lleva el motor y es por eso que se convierte en un generador. Entonces, todas esas aplicaciones donde se consideran regenerativas pueden ser, o los más comunes son las grúas, Ok. ¿Cómo se llaman estos Los equipos? molinos. Los molinos, también pueden ser las grúas viajeras, los elevadores, pueden ser... Esos elevadores que podemos encontrar ya sea en los centros comerciales o en las industrias que son de altos pesos, ¿no? Sí, de hecho, como bien lo dices, en los centros comerciales, por ejemplo, nosotros ingresamos a un elevador para no hacer lo que es la caminata, ¿verdad? Hacia un Así segundo o es. tercer piso. Ujú. El elevador nos ayuda a subir a esos niveles, pero el comportamiento mecánico y eléctrico del elevador, pues cuando está subiendo el motor convierte esa energía mecánica, lo hace motorizando. Entonces, el efecto de regeneración se genera cuando empieza a bajar lo que es el elevador en caída, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas que ingresan hacia lo que es la cabina del elevador, Ajá. pues el variador de frecuencia que está controlando ese motor, él
independientemente si entra una, dos o 10 personas, eso él tiene que hacer esa regulación de velocidad para que el peso no le gane a la velocidad que ya el motor lleva. Entonces el motor empieza a frenar y de esa manera es que se genera ese efecto de regeneración. Entonces toda esa energía que se está regenerando, pues la tenemos que conducir hacia alguna parte, ¿verdad? Entonces hay diferentes cuestiones que vamos a ir platicando, pero esa es una de lo más común, ¿verdad? Lo que son los elevadores, las grúas viajeras, también es básicamente el mismo efecto. Las bandas que van en caída también, por ejemplo, en ciertas industrias donde están transportando material de un lado hacia otro, Sí. ¿sí? Entonces ahí imagínate que están en un nivel, típicamente las minas que están en un cierto nivel y quieren bajar ese material hacia otro nivel para poderlo seguir trabajando, pues lleva una caída hacia abajo. Entonces eso también el motor empieza a hacer un tipo frenado, ¿sí? En este caso el variador lo está controlando y es donde también se genera ese efecto de regeneración. Entonces, en general, todo lo que logre rebasar la velocidad de sincronía del motor va a ser regeneración. Grúas, todo lo que sea aplicaciones de izaje, básicamente. Qué interesante, ingeniero. Pues ya nos está quedando más claro este término de las aplicaciones regenerativas. Ingeniero Roger, ahora platícanos cuáles son las tecnologías más adecuadas para el control de estas aplicaciones. Sí, hay soluciones, digamos, sencillas, y podemos hablar de soluciones un poquito más avanzadas. Entró un momento, también esta solución depende del tipo de aplicación en específico que estuviéramos hablando, ¿no? Por un lado mencionaba, por ejemplo, si se presenta solamente la regeneración al momento de la desaceleración, como en una centrífuga, que sería otro ejemplo, por ejemplo, una centrifugadora, estamos hablando centrifugadora, hay diferentes aplicaciones en diferentes tipos de industria. Y por otro lado, podríamos hablar de una aplicación regenerativa, básicamente lo que nos comentaba ahorita Juan, por ejemplo, era lo de la banda inclinada. Ahí podríamos hablar, obviamente moviéndose de arriba hacia abajo, estamos hablando que se presenta la regeneración, el movimiento de arriba hacia abajo en una banda inclinada por el efecto de la gravedad. Entonces, básicamente son las dos soluciones. De alguna forma, en la primera estamos hablando lo que es frenado dinámico. Frenado dinámico está compuesto por dos componentes a grandes rasgos, lo que es una parte electrónica llamada comúnmente séptimo IGBT o chopper, es como se conoce esa parte electrónica, y por otro lado estamos hablando del resistor. Esos dos partes forman lo que es frenado dinámico. De hecho, hablando de Rizul, en nuestro proyecto de producto de disponibilidad inmediata o PDI, nuestros equipos que tenemos en stock están enfocados a que tengan esa parte electrónica por si el cliente requiere usarlo, simplemente es agregar el resistor, ¿no? Entonces, por default lo que tenemos en stock tiene esa parte electrónica en los equipos. Entonces, esa es una solución, hablar de frenado dinámico, ¿no? Y por otro lado, podríamos hablar de un variador regenerativo. En este caso, la marca Allen Bradley con el modelo PowerFlex 755T en sus tres variantes, terminación de letras L, R o M, son sus tres variantes del 755T. Específicamente el que ataca este tema de una aplicación regenerativa es el 755TR, haciendo referencia a regenerativo este modelo, ¿no? Específicamente. Y es otra solución que se maneja, regresando un poquito a la parte del frenado dinámico. La marca que nosotros manejamos es la marca PowerOn, y resulta que también hay otra solución que también podemos manejar aquí en Rizul. Estamos hablando de módulos regenerativos, básicamente poder hacer un variador, digamos, normal, un variador estándar, poderlo hacer regenerativo por un módulo adicional que agregamos a esa solución, ¿no? Eso lo manejamos con la marca Bonitro. Entonces es otra de las soluciones, básicamente hacer un variador estándar, un normal, regenerativo con este módulo regenerativo que se agrega con Bonitron. Ok,
Muy bien, ingeniero, pues vamos a entrar a un tema demasiado importante. Ya nos quedó claro cuál es el concepto de regeneración. También sabemos ahora cuáles son las aplicaciones y cuáles son las tecnologías que se utilizan para el control y el manejo de estas aplicaciones. Pero platíquenme, por favor, cuáles son los beneficios y las problemáticas a las que se enfrenta la industria en caso de no tener estas tecnologías o estas soluciones. Empezamos contigo, ingeniero Juan. Sí, mira, de hecho, toda la problemática que llega a representar en la industria cuando las aplicaciones son regenerativas y no tengamos sistemas que nos puedan ayudar a conducir esa energía, Ajá. pues va a existir lo que es la falla del equipo. Entonces, eso pues ya los diseñadores de las máquinas ya lo tienen que tener previsto, ¿verdad? Pero esa es la transición donde aprovechamos esa energía y la desperdiciamos en una resistencia de frenado o la llevamos de regreso a la línea, ¿verdad? Para que, pues en este caso, comisión, al recibir esa energía que viene de regreso, pues sustente lo que es el pago de la factura de lo que, bueno, en este caso se va a pagar la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Entonces, el tener equipos regenerativos nos ayuda porque tenemos ahora energía y básicamente, pues, con el tiempo vamos a lograr compensar y pagar en determinado tiempo lo que es el retorno de inversión del equipo. Esto es bien importante porque si tú la regeneración únicamente la estás desviando a resistencias de frenado, pues únicamente estás exactamente desperdiciando lo que es la energía. Y en ese caso la podemos aprovechar. Ahorita Roger mencionó otro equipo que es el 755TM, donde en ciertas aplicaciones esto se convierte en un sistema de drives coordinados. Porque en lugar de que esa energía la lleves inclusive a una resistencia o la lleves a lo que es a la fuente, vamos, que es comisión, pues esa energía la puedes llevar inclusive a variadores de frecuencia. En este caso serían inversores únicamente porque no tienen la parte de lo que son los diodos en la entrada, ¿sí? Entonces esa energía la aprovechas, ¿sí? Y prácticamente estás energizando un drive con corriente directa, porque al final esa energía que se regresa ya viene en voltaje de corriente directa. Entonces esa energía en voltaje de corriente directa la aprovechas y la llevas a otro sistema de drives y de esa manera estás aprovechando esa energía. La puedes, con ese cierto tipo de equipos, con los que son los 755TM, puedes abastecer ciertos grupos de variadores de frecuencia que se alimentan en corriente directa o con los 755TR, esa energía la puedes regresar hacia la línea, ¿verdad? Entonces, básicamente son las dos variantes que se manejan en este caso de aprovechamiento de la energía, pero en lo que corresponde a las fallas que se lleguen a presentar, pues las más comunes son que se sature el voltaje de corriente en el bus donde se almacena el voltaje de corriente directa y ello lo que provoca es que se detenga el variador de frecuencia, ¿sí? Entonces es una cadena, ¿sí? Son equipos que definitivamente están en medio de donde están abasteciendo otras máquinas, pues va a ser una cadena que va a empezar a detener ciertas máquinas, ¿verdad? Claro. Y eso afecta totalmente la producción, ¿verdad? Entonces, sí es importante que todo eso se analice. Yo considero que los que hacen esos diseños de las máquinas ya tienen que tener pensado eso, ¿verdad? Pero esta es la nueva generación de variadores de frecuencia, donde a pesar de eso aprovechas esa energía, ¿verdad? Para distribuirla. Sería como una manera de verlo. O la regresas a la fuente o la distribuyes a demás variadores de frecuencia. Y aprovechando que estamos hablando de estas soluciones y de estas tecnologías, como por ejemplo la PowerFlex 755TR, ingeniero Roger, ¿en qué situaciones tú recomendarías el uso de un variador de frecuencia regenerativo como es este? Sí, el primer punto sería para una aplicación nueva. No sería tanto recomendable para ya un equipo existente, que el cliente tuviera un variador ya existente en planta, sino para una aplicación nueva sería la recomendación. Cuando hablamos de un equipo, en este caso regenerativo, un variador regenerativo, también conocido como frente activo, a grandes rasgos,
son de mayores dimensiones que un variador normal, un variador estándar, por lo que la recomendación por esa situación es que fuera para un proyecto nuevo, tal vez una nueva línea de producción, por ejemplo, en la planta de cierto cliente, por decir algo, ¿no? Esa es la recomendación. Y mucho también, bueno, aclarar que cuando hablamos de un equipo, un variador regenerativo, sería recomendable cuando esa regeneración sea bastante, esa energía que está regresando a el motor hacia el variador sea de preferencia bastante energía, y es cuando convendría manejar un equipo en especial regenerativo, precisamente por lo que comentaba ahorita Juan, hablar del ahorro de energía que tendrías. Esa energía a grandes rasgos regresa al punto de alimentación donde está este equipo, y que sea útil para otras cargas conectados a ese mismo punto de alimentación. De hecho, se habla de un retorno de inversión por esa situación, por ese ahorro de energía que tenemos. En cierto tiempo se pagaría el equipo, entre un momento se puede calcular ese retorno de inversión que se tendría, ¿no? Es un tema bastante importante y relevante. Sí, Ingeniero sí, Juan, sí, porque ahí lo que sucede es que se tiene que hacer una medición del ciclo de trabajo, porque si en este caso, imagínate que arrancas la máquina y nada más la detienes una vez al día, pues esa regeneración, vamos a hablar ¿cómo se llama? Una prensa, ¿verdad? Ok. De esas típicamente las prensas de volante, que tú arrancas la que es la prensa, empieza a hacer su funcionamiento y tú la detienes, entonces se queda un aro girando, ¿verdad? Entonces lo normal es que se detenga por inercia, como los abanicos de la casa, tú la apagas y se las acaba la velocidad y se detiene. En este caso, lo que afecta es que pues tienes que volver a hacer un cambio de lo que es el proceso productivo. ¿Sabes qué? Tenemos que arrancar en 10 minutos y ese tipo de aplicaciones no se detienen porque tienen mucha inercia de giro. Entonces, ahí, si tú en el turno de trabajo dices, bueno, nada más lo arranco una vez y lo detengo una sola vez, a lo mejor ahí no es costeable, ¿verdad? Porque esa energía que vas a detener en un segundo para volver a arrancarlo, pues no se va a compensar con las veces que convendría que si fuera constante, ¿verdad? Por eso se tiene que hacer esas mediciones para poder determinar si el ciclo de trabajo es lo adecuado, ¿verdad? No, en este caso no todos los 755T son en este caso para todas las aplicaciones, se tiene que hacer un cálculo para que pueda tener ese retorno de inversión. Por eso sí es importante que lo consideremos, ¿verdad? Correcto. Ok. Así como lo mencionaste, Rogelio. Y bueno, perdón, quisiera ahí agregar un punto ahí también interesante, ya que mencionó ahorita como tal el T del 755T, Juan. Resulta que algunas de las veces los clientes quieren saber qué nos diferencia de otras marcas, ¿no? Resulta que básicamente esa T nos diferencia. ¿A qué se refiere esa T? Es la tecnología Total Force, es lo que hace referencia esa letra T. Tecnología Total Force. ¿Qué diferenciadores tenemos? Es decir, que otras marcas no tienen, ¿qué nos hace diferentes? Estamos hablando de un mantenimiento predictivo, por un lado, básicamente que el cliente pueda conocer de forma muy exacta en horas, que en base a las condiciones de trabajo del equipo, uno de esos factores es la temperatura, es de los temas, digamos, más importantes, hablar de la temperatura. En base a las condiciones de trabajo, incluyendo la temperatura, qué tanto tiempo le queda a ciertos componentes críticos del variador. Estamos hablando, por ejemplo, IGBTs, capacitores, filtros, ventiladores. En base a esas condiciones de trabajo, en cuántas horas le quedan de vida útil de forma muy precisa. Es básicamente un analítico integrado que tiene este modelo, que se estudió por 10 años y por eso de forma muy precisa indica la vida restante de estos componentes importantes o críticos del 755T. Y por otro lado, se tiene otro diferenciador, básicamente es una sintonización adaptiva. A grandes rasgos, si en una aplicación se presenta un cambio de carga muy brusco, lo que estaría haciendo el equipo en ese momento es que se autosintoniza, por así decir, es parte de la inteligencia, por así decir, que tiene
este equipo, de alguna forma relacionado con el analítico. Al hablar de un analítico es cierta inteligencia artificial, de hecho, estamos hablando que está relacionado con la inteligencia artificial. Entonces, esta cuestión de la sintonización automática se va a ajustar, se va a autosintonizar en ese momento para que el equipo no se detenga, siga funcionando, a diferencia de un variador normal. Bajo esas condiciones se detendría. En este caso se autosintoniza para que siga operando y se siga produciendo, ¿no? En cierta línea de producción, ¿no? Específica que se estuviera hablando. Ok, y ahora, hablando del frenado dinámico, ingeniero, y del módulo de regeneración, ¿en qué situaciones tú nos recomendarías su uso? Pues en lo que son las aplicaciones bueno, ahorita mencionamos una, Sí. en ciertas prensas que sean así de volante, digo, su secuencia de operación sea, ahora sí que constante. En ese tipo de aplicaciones también lo mencionamos donde queremos transportar cierta material de un lugar a otro y que ¿cómo se llama? Banda. Sí, esa banda exactamente tiene una caída o una inclinación que pues eso también pues que conlleva que el motor esté frenando, en este caso controlado por el variador de frecuencia, las mismas grúas viajeras. Por ejemplo, otra aplicación son los desenrolladores, por ejemplo en las industrias de metal mecánica donde pues trabajan con el acero. Sí, entonces en este caso hay muchas industrias donde el acero lo están trabajando y le dan una cierta forma, pero esos rollos grandes, todos los hemos visto cuando vamos manejando Claro, esos camiones claro. grandes donde hay ese tipo de rollos grandes que digo son peligrosos, pero cuando los está trabajando lo que es la industria, donde se empieza a entregar ese material, pues se ve físicamente cómo es que empieza a girar muy despacio, ¿verdad? Entonces pasa a través de la máquina y empiezas a ver su trabajo para darle la forma que necesitaría, en este caso, la pieza final. Pero conforme se va acabando lo que es el rollo, pues va agarrando más velocidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a trabajar precisamente lo que es la regeneración. Ahí en esas aplicaciones es donde realmente aprovechamos este tipo de equipos porque es constante, ¿verdad? Constantemente, pero en todo lo que dure el embobinado de la materia, pues todo ese tiempo es en lo que va a estar regenerando la máquina. Entonces ahí es donde yo considero que es donde más se puede aprovechar este tipo de equipos, ¿verdad? En los desembobinadores o en grúas viajeras donde es una única grúa viajera para estar trasladando ciertos cargas de un lugar a otro, pero constantemente. Entonces, en general, es donde en los elevadores también, digo, ya lo mencionamos, típicamente se usan durante pues largos periodos, ¿verdad? De uso, ¿verdad? Entonces, es donde yo podía hacer esas observaciones. Muy bien. Pues la verdad ha sido un tema muy, muy interesante, pero el tiempo se nos está terminando y quisiera que nos dijeran algunas últimas palabras antes de despedirnos. Empezamos contigo, ingeniero Roger. Sí, sí, tener presente que si su aplicación es regenerativa para un cliente, inclusive no necesariamente un cliente, un prospecto que tuviéramos nosotros como Rizul, ubicarán que su contacto principal es hablar de la parte de ventas. Finalmente es una oportunidad de hablar, por ejemplo, de ahorro de energía, ¿no? Es una de los puntos ahí importantes que se mencionó durante este podcast, recordar esa situación. En base al tipo de aplicación que se estuviera hablando, pues ofrecerles la mejor solución en cuanto a una relación costo-beneficio. Esa es la idea, ¿no? Poderles ofrecer la mejor solución en cuanto a esa relación, ¿no? Y bueno, finalmente parte también de lo que hacemos nosotros es el trabajo con integradores, ¿no? Que en todo momento también nos apoyamos con ellos para dar solución a este tipo de problemática. Finalmente, esto de la regeneración en todo momento daña a los equipos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con esa situación, hay que controlar esa energía que en todo momento regresa el motor y qué mejor que hablar de un ahorro de energía, ¿no? Con lo que es
equipo regenerativo como tal, ¿no? Ingeniero Juan, ¿algo más que agregar? Sí, solamente mencionar, como bien lo dijo Roger al principio, que estos equipos son de frente activo. Entonces los tres variados de frecuencia que se manejan, en este caso el TL, el TR y el TM, pues nos ayudan también a controlar lo que son los armónicos, ¿verdad? Los armónicos de corriente, que es un tema que ya en un podcast anterior ya se habló un poquito más de ello, ¿verdad? Se profundizó. Entonces también podemos cumplir, ¿verdad?, con lo que es esa norma de la IEEE 519. Y pues como también lo menciona Roger, pues siempre que esté de la mano utilizar un PowerFlex 755T, siempre es importante siempre incluir a lo que es el integrador, quien nos va a apoyar en lo que es el arranque, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Ingenieros Juan Sánchez y Rogelio Reina, muchas gracias por acompañarnos. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos como cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.